Bien, lo que quería ver ahora es lo que se llama máximos y mínimos relativos o absolutos. A ver, muchos problemas en matemática se resuelven encontrando los máximos o los mínimos absolutos en realidad de una función. Así que voy a dar las definiciones primero. Entonces, supónganse que tiene una función f de x definida en un i. I es un subconjunto de R. En general, el I, el conjunto I puede ser un intervalo, cerrado, abierto, semicerrado, pero no necesariamente tiene que ser un intervalo. Estas definiciones funcionan para cualquier subconjunto de R. La definición primero es la de máximo absoluto, que es la siguiente. Supónganse que tienen un punto x0 del dominio, y yo digo que eso es un máximo absoluto para la función f si f de x0 es mayor o igual que f de x para todo otro punto del intervalo. Es decir, si yo comparo el valor de la función en x0 con cualquier otro punto, la f de x0 es mayor o igual. Eso sería un máximo absoluto. ¿Sí? Y la definición para mínimo absoluto es exactamente la misma, pero hay que dar vuelta a esta desigualdad, ¿no? O sea, el f de x0 es el punto menor que cualquier otro f de x en otro punto. La idea es la que está acá. Ahora la voy a explicar con ejemplos. Ahora, un punto x0 en el intervalo i o en el conjunto i es un máximo relativo, ¿sí? Si f de x0 es mayor o igual que f de x para todo punto del intervalo intersecado un intervalo alrededor del x0. O sea, acá tomo los x no de todo este conjunto i, sino del conjunto i intersecado con los puntos que están alrededor del punto x0. ¿Sí? A ver, para que quede claro los ejemplos. Acá marqué x0, x1, x2. ¿Sí? El punto x0, ¿sí?, es el punto donde la función vale más que cualquier otro punto. O sea, f de x0 es mayor o igual que f de x. Para cualquier otro punto, digamos, f de x0 es mayor si el punto es distinto de x0 y si es x0 es igual, ¿no? Así que este x0 es lo que se llama un máximo absoluto. Pero también es un máximo relativo, ¿está bien? Porque relativo significa que si yo miro acá en un entornito cerca del punto x0, eso es un máximo, ¿sí? Acá, entonces, ahí marqué el x1, que es un mínimo relativo. ¿Qué quiere decir? Entonces, como dije recién, si yo me quedo con los x, ahí marqué un intervalito en verde, ¿sí? Si me quedo con los puntos que están ahí, no sería el intervalo i acá sería todo r, pero el intervalo x0 menos epsilon, x0 más epsilon sería este verde. O sea, me quedo con los puntos verdes, porque la intersección serían los puntos verdes. Bueno, si yo lo comparo el f de x1 con cualquier f de x de este intervalo verde, evidentemente el f de x1 es el punto más bajo, ¿sí? O sea, relativamente, por eso es un mínimo relativo, relativamente ese es el punto más bajo. Ahora, no es el punto más bajo en general, porque si yo tomo, por ejemplo, este punto, acá, ese punto está más bajo que acá. ¿Sí? Es relativo porque en las cercanías, por decirlo así, del punto x1 es el punto más bajo. Es como si uno fuera, si quieren pensarlo así, miope y solo puede ver hasta cierto punto, y bueno, dentro de lo que yo puedo ver soy el más bajo o el más alto. X2 también es un máximo relativo. ¿Sí? Fíjense que no es más grande que este, es más bajo de hecho. Pero si acá tomo un pequeño intervalito alrededor de x2, evidentemente el x2 es el punto más alto si me quedo con los puntos alrededor de este intervalo, que esa es la definición. Fíjense acá también en este ejemplo que no existe mínimo absoluto. ¿Sí? Este es un máximo absoluto porque lo comparo con cualquier otro punto y está bien, el valor de la f es el más grande, pero el mínimo absoluto no existe porque dado un punto hay un punto más bajo. ¿Sí? Esta función entendemos que se va para abajo, para los dos lados. Otro ejemplo, acá, la función constante. ¿Cuáles son los máximos y los mínimos? ¿Absolutos o relativos? Bueno, todos los puntos, todos, son máximos
y mínimos a la vez, y son relativos y absolutos a la vez. O sea, acá hay una infinidad de puntos, máximos y mínimos, absolutos y relativos. ¿Ok? Otro ejemplo, más ejemplos. Ahí doy un ejemplo de una función, ¿sí? Supónganse que me quedo con la función igual a x, o sea, un pedazo de recta, pero en el intervalo 0, 1. ¿Sí? Ahora tomo el dominio de definición de 0, 1. Esta función no tiene ni máximo ni mínimo, absoluto o relativo. ¿Sí? ¿Cuál es el máximo de esta función? Uno diría, bueno, el máximo está acá en 1. Eso es cierto, pero el 1 no está en el dominio de la función. Así que el 1 no está. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo cualquier valor, ¿sí? Por ejemplo, que va a ser necesariamente menor que 1, si yo tomo a la derecha hay un punto más alto y a la izquierda hay un punto más bajo. ¿Sí? O sea que dado cualquier punto siempre hay un punto más alto y más bajo. ¿Sí? O sea, esta función no tiene ni máximo ni mínimo, ni absoluto ni relativo, nada. Otro ejemplo, la función 1 sobre x, un pedazo de la hipérbola, pero la tomo en 0 abierto, 1 cerrado. Esta función tiene un mínimo absoluto en 1, porque la función decrece y hasta ahí. Tiene un mínimo absoluto, pero no tiene máximo absoluto ni relativo tampoco. Porque la función crece a infinito, positivo, cuando x tiende a 0. Una observación importante. Si uno tiene un máximo absoluto para la función f de x, o sea, si x0 es un punto donde hay un máximo absoluto, entonces seguro que el x0 es un máximo relativo. Es decir, eso es por definición. Si uno tiene en el dibujo, vamos a poner el ejemplo este, el ejemplo ese el x0 es un máximo absoluto, ¿sí? Evidentemente es un máximo relativo también, ¿sí? Pero el ejemplo este por ejemplo es un mínimo relativo, pero no es absoluto. ¿Okay? O sea, todo lo que es absoluto es relativo, pero al revés no. Bien. Entonces, siguiendo, la pregunta es, bueno, ahí lo que dije recién es que la recíproca no es cierto. Lo importante es este teorema, lo que llamo el teorema cero. ¿Cuándo existe o no máximos absolutos en una función? Y el teorema este es muy importante. Dice lo siguiente: si la función está definida en un intervalo finito y cerrado, AB, y es continua, entonces existen los máximos y los mínimos absolutos de la función. O sea, dos cosas se tienen que dar acá para que la función, o bueno, estas dos cosas son suficientes para que exista el máximo y el mínimo absoluto de la función. Una es que el intervalo sea cerrado y otro que la función sea continua en ese intervalo. ¿Okay? Fíjense que si falla alguna de estas dos condiciones, o sea que si este intervalo no es cerrado o si la función no es continua, en general este teorema falla. Por ejemplo, este ejemplo que está acá muestra que el intervalo este es abierto. El A sería 0 y el B sería 1, pero esto, si uno lo toma abierto, fíjense esta función que es continua, esta es continua, en 0, 1 abierto, pero falla, no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. Y otro contraejemplo, para mostrar que esto puede fallar, es, supónganse que tiene la misma función, pero ahora cierro el intervalo, o sea, el dominio es 0, 1 cerrado, y le doy el valor en 0, 1 medio y en 1, 1 medio también. Esta función tampoco tiene máximo ni mínimo absoluto, ¿sí? Pero sin embargo está definida en un intervalo cerrado, pero lo que falla es que la función no es continua. Entonces eso muestra que estas dos cosas son muy importantes, bueno, son suficientes, pero son importantes. Si falla alguna de ellas, pueden no existir los máximos y los mínimos
absolutos. Bien, entonces la pregunta es cómo busca uno los máximos o los mínimos absolutos de, supongamos, una función definida así, continua y en un intervalo cerrado. Y eso es lo que quiero tratar ahora. Y ahí voy a, digamos, tratar lo que se llama el lema auxiliar, que es bastante intuitivo. Dice lo siguiente: supóngase que tiene una función definida en un intervalo abierto y supóngase que en un punto del intervalo ese, un x0, acá tengo el a, el b, y tomo un punto de adentro del intervalo y la función tiene una derivada positiva, o sea, la derivada exista y sea un número alfa positivo. Entonces, lo que dice es, o lo que está diciendo geométricamente es que como la derivada es positiva, tiene recta tangente, ahí en x0, como la dibujé en negro, la función está verde. Entonces, la pendiente sería como esta recta tendría pendiente positiva, si la derivada es positiva. Lo que dice el lema es que, básicamente, existe un número delta, ¿sí?, positivo, tal que, si yo me quedo en el intervalo, ahí tomé el intervalo x0, x0 más delta, acá, si el x, tomo un punto que está en ese intervalo, acá el x1, el x1 es más alto que el f de x1 es más alto que el f de x0, es decir, es mayor, ¿no? O sea, acá dibujé f de x0 y acá f de x1. O sea, si la pendiente es positiva, hay un intervalo, digamos, a la derecha de x0, así como este que marqué, tal que si tomo cualquier punto de acá, ese f de x1 está más alto que f de x0. Y lo mismo para el otro lado, es decir, si tomo el intervalo x0 menos delta x0, si tomo un punto ahí, el f de x2 es más bajo. O sea, esta altura es más baja que esta. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo este lema es que si la derivada es positiva, ¿sí?, en el fondo lo que está diciendo es que ese punto no puede ser un máximo o un mínimo relativo. Porque fíjense, si fuese un máximo relativo, no puede ser que a la izquierda, cualquier punto, por cercano que esté, porque estos son cualquier punto que esté en este intervalo, se está más alto. O sea, no puede ser un punto, un máximo relativo. Ni tampoco puede ser un mínimo relativo porque a la izquierda los puntos están más bajos. ¿Okay? Eso es lo que dice este lema auxiliar. Ok, voy a dar la demostración del lema auxiliar y es muy simple. Estamos suponiendo que la hipótesis es que la derivada existe, o sea que este límite existe y es alfa y es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que uso la definición epsilon delta, que el límite de esto es alfa, significa que todo esto menos alfa es menor que epsilon, o sea, dado cualquier epsilon hay un delta, tal que esto es menor que epsilon si estoy en un intervalo, un entorno restringido de x0, o sea, este conjunto de puntos. Si los x están acá, vale esto. Entonces, ahora voy a tomar un epsilon particular. Como el alfa es positivo, voy a tomar el epsilon, voy a tomar alfa sobre 2, que es positivo. ¿Sí? Y para ese epsilon va a haber un delta, tal que esto vale. Pero esto se puede escribir, recuerden, lo voy a abrir, ¿sí?, este valor absoluto lo voy a abrir, y esto significa que esta función está entre alfa más epsilon y alfa menos epsilon. ¿Sí? Como el epsilon lo tomé alfa sobre 2, acá me queda alfa menos epsilon, es alfa menos alfa sobre 2, es alfa sobre 2, y esto es alfa más epsilon, 3 medios alfa. O sea, lo que estoy probando, y solo voy a usar este lado, es que este es mayor que alfa sobre 2 si estoy en este intervalo. Recuerden, el alfa es un número positivo, así que esto es mayor que 0. Bien, eso es todo lo que necesito para probar. O sea, esto vale, esto es cierto siempre que los x estén acá. Entonces, ahora voy a terminar la demostración. Esto es simple. De esta manera, tomen
voy a tomar los x que verifican esto. Recuerden que los x que verifican esto son exactamente estos que marqué acá, ¿sí? Y voy a tomar los que están de este lado, es decir, tomo los x1 que están en el intervalo x0 y x0 más delta, acá. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre x1 y x0? Pues la diferencia entre x1 y x0 tiene que ser positiva, porque el x1 está acá, así que el x1 es más grande que x0. Entonces fíjense lo que tienen acá. Evidentemente el x1 verifica esto, pero el x1 menos x0 es positivo, como estamos diciendo, y todo esto es positivo. Así que, ¿cómo es lo de arriba? Lo de arriba no puede ser negativo, porque negativo por positivo da negativo, y estoy diciendo que es positivo, y tampoco puede ser 0, porque estoy diciendo que es positivo. O sea, lo que ocurre es que en el x1, lo de arriba, o sea, f de x1 menos x0 es mayor que 0. O sea que, mandando este para el otro lado, f de x1 es mayor que x0. Y eso es lo que tengo ahí. F de x1 es mayor que x0 si estoy en esta región. Y lo mismo para el otro lado. Es decir, si tomo los x2, acá, entonces x2 menos x0 tiene que ser negativo. Y si lo de abajo, entonces x2 menos x0 es negativo, esto tiene que ser negativo porque todo es positivo. O sea, no puede ser ni 0 ni positivo. Tiene que ser negativo. Y entonces paso al x0 para allá y me queda que f de x2 es menor que f de x0, que es esto, si el x2 está ahí. Así que el lema auxiliar lo que dice es eso, dice algo intuitivo, dice algo que, bueno, si la derivada es positiva, entonces tiene que la función no puede tener un máximo ni un mínimo relativo si estoy en x0. Eso estamos hablando de un intervalo abierto, ojo, ¿eh? Bien. Okay. Bueno, entonces vayamos ahora entonces a la definición de punto crítico, que lo vamos a necesitar. Un punto x0 se dice un punto crítico si la derivada en x0 no existe o la derivada existe y es 0. Esa es la definición de punto crítico. ¿Okay? Entonces vuelvo, el teorema 1 y 2 lo que dice es cómo encontrar los máximos o los mínimos absolutos o relativos en distintos casos. Entonces, acá supónganse que tiene una función f de x en el intervalo cerrado a b y continua. Es decir, sabemos por el teorema 0 que enuncié al principio que tiene un máximo y un mínimo absoluto. Seguro. Entonces, ¿cómo encontrarlo? Lo dice este teorema. Si x0 es un máximo o un mínimo absoluto, entonces lo que tiene que pasar es que el x0 es uno de los extremos, o sea, el x0 es a, o el x0 es b, o el x0 es un punto crítico con esta definición. O sea, o la derivada no existe o la derivada es 0. Ese es el teorema 1. Y el teorema 2 ya no me interesa si el intervalo es cerrado, sino ahí tomo un intervalo abierto. Entonces, lo mismo, supongamos que tengo una función f de x ahora en un intervalo abierto. Si x0 en el intervalo abierto es un máximo o un mínimo relativo, ¿sí? Entonces lo que tiene que ocurrir, acá no le pido nada a la f, es que el x0 es un punto crítico, es decir, la función tiene que, la derivada tiene que ser nula o no existir. Bien, entonces, supongamos, la demostración del teorema 2 es bastante simple. Supongamos que el x0 sea un máximo relativo, ¿sí? O sea, supongamos que yo tengo un punto x0 donde la función tiene un máximo relativo. Entonces, pueden pasar dos cosas. Calculo la derivada, que puede pasar que no exista, y entonces por definición es un punto crítico. O la derivada existe y es un número R. Bueno, entonces el número alfa, que es real.
Entonces el número alfa o es positivo, o es negativo, o es cero. Bueno, entonces estos casos, yo digo, si es positivo, estoy en las condiciones del lema auxiliar que acabo de probar, que dice lo siguiente, que si yo tengo una función y tiene derivada en el punto x0, lo que resulta es que hay un entornito a la derecha, un intervalo, x0, x0 más delta, donde tomo cualquier punto y ese punto está más alto que x0. Y tomo cualquier punto a la izquierda en este intervalito y está más bajo. Entonces, la pregunta es, ¿puede pasar que si x0 sea un máximo relativo, puede pasar que la derivada sea positiva? La respuesta es no, porque a la derecha entonces del punto la función sería más alta para cualquier punto cercano al x0, pero a la derecha. Entonces no es un máximo relativo. Recuerden, un máximo relativo es que hay un intervalo alrededor de x0 donde la función en x0 vale lo máximo posible si tomo los puntos solamente desde ese intervalo. O sea que estos casos no pueden ser. Entonces lo único que puede pasar es que la derivada sea cero, y entonces por definición eso significa que es un punto crítico. O sea, lo que sacamos de este teorema es que si tiene un máximo o un mínimo relativo, entonces el x0 tiene que ser un punto crítico.